Dios es bueno. No, así no era. Dios es bueno. Eso. Y todo el tiempo Dios es bueno. Decimos nuestro lema, ¿está bien? Dice así. No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Por eso nos amamos, animamos, protegemos y obedecemos para ser una iglesia saludable y unida hasta llegar a... Hoy conversaba con los hermanos que están llevando el curso de membresía y les explicaba que en ese lema, bueno, el que estaba antes, muy rápida, Cata, en el lema que usted y yo decimos, lo que mencionamos son mandamientos bíblicos unos a otros: amarnos, animarnos, protegernos y obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que mantiene la iglesia unida. Eso, hermano, otra vez, ¿verdad? Entonces sabemos que no hay una iglesia perfecta. En esta tierra no. Cuando estemos con el Señor sin pecado, ahí sí, la iglesia del Señor será perfecta. Amén, hermanos. Pero sí saludables. Y la manera de tener salud espiritual es cumpliendo esos mandamientos: amarnos, animarnos, protegernos y obedecer su palabra siempre. Amén, mis amados hermanos. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Nos toca hoy entrar en nuestra tercera enseñanza sobre el Sermón del Monte. Le hago una pregunta: ¿cuántos de aquí tienen la habilidad para llorar? Dos manos dicen algunos, ¿verdad? Que usted dice: pastor, a mí no me cuesta. Póngame una película medio romántica y listo. Es más, ¿cuál película? Póngame un reel de esos que salen ahora, medio dramático, 2 minutos y listo, yo estoy. Lo ha pasado, ¿verdad? Sé que hay personas que lloran por todo, por nada y por si acaso, ¿verdad? ¿En serio? Hay personas que lloran así. También lloramos de alegría, como cuando uno le dicen que será papá o mamá por primera vez, tío, tía, abuelito, abuelita. Cuando usted escucha el corazón latir por primera vez de su hijo. Los que tenemos la bendición de ser papás, cuando nuestros hijos se entregan al Señor. Yo no he llegado ahí, pero cuando un hijo se casa también, yo he visto gente que llora por eso, de felicidad y alegría. También hay llantos por cosas que nos entristecen, como por ejemplo cuando se pierde un ser querido, cuando alguien sufre, cuando hay situaciones que sentimos que nos superan. Yo creo que todos hemos estado en este tipo de llantos, ¿verdad? Ahora, el Señor ha dicho en la tercera enseñanza hoy, nuestra segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. La pregunta es: ¿será que abarca todos y más tipos de llantos que los que hemos mencionado? Bueno, esa pregunta la vamos a responder hoy, porque inclusive para llorar la norma del Señor es elevada, ¿se imaginan? Todas las normas parecen elevadas en este sermón. Ahora, ¿te has preguntado por qué estamos estudiando el Sermón del Monte? Porque el estado y la vida de la iglesia actual es preocupante, hermanos. Es una iglesia cada vez menos reverente, menos santa y por tanto menos influyente en el mundo. Una iglesia de consumismo. Una iglesia compuesta por creyentes cada vez con más conocimiento, pero menos piadosos. Es el estado de la iglesia en general en estos tiempos. De manera que volver nuestra mirada al sermón, que es una radiografía de vida espiritual, nos hará dos cosas: o que nos alejemos con presunción, no, esa gente, o que caigamos de rodillas delante del Señor diciéndole: Señor, te necesito. Señor, mi única esperanza es usted. Y de eso precisamente trata la bienaventuranza de hoy, de la necesidad de llorar en ese sentido. Vamos al libro de Mateo, por favor, el capítulo 5. Después de leer estos 4 versículos, le voy a invitar a que tome su lugar. Está en Mateo capítulo 5. A partir del versículo 1 estaremos leyendo. Mateo 5, a partir del versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor en Mateo 5, 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 4. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta tarde estudiaremos esta bienaventuranza que te ayudará a ver la importancia de estar contrito y humillado delante del Señor. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos y hermanas. Usted que toma nota, nuestro título de hoy es Los que lloran, la segunda bienaventuranza.
Y tenemos 3 puntos. Y el primer punto que tenemos hoy es tal vez el más amplio de todos, y es la causa del llanto. La causa del llanto. Esta segunda bienaventuranza nos dice que hay dicha en el llanto. Dice, bienaventurados los que lloran. En la Biblia se utilizan 9 palabras griegas que se traducen como llanto en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en la Septuaginta también. Ahora, la Septuaginta, para el que no tenga tal vez este conocimiento, era la traducción al griego que existía en los tiempos de Jesús de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento fue traducido durante el Imperio griego, estamos hablando de unos 180 años antes de Cristo, porque 70 escribas lo tradujeron, por eso se llama Septuaginta, se llama la versión de los 70, y tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego. Ese griego el Señor lo usó varias veces, Él citaba varias veces la Septuaginta. Bueno, entre la Septuaginta y el Nuevo Testamento se utilizan 9 vocablos diferentes en griego que se traducen como llanto, para referirse a diferentes. Y el que está aquí, mis amados hermanos, el que tenemos nosotros, es el que se utiliza para referirse al llanto de luto. Al llanto del luto. O sea, el llanto más profundo con la pena más sincera. De todos los llantos, de los 9, ese es el más profundo, el más sincero, el de mayor dolor. El llanto del luto es el que utiliza aquí en el original, ¿está bien? Y Jesús dice, son dichosos los que lloran, como cuando alguien se muere. Y al igual que en la primera bienaventuranza, entonces, pareciera que el Señor enaltece lo que el mundo critica. Para el mundo hay bienaventuranza en el llanto, hermanos, en el dolor, en el sufrimiento, no. La palabra de Dios no trata de disfrazar todo color de rosa para que la gente la crea y quiera aprender de lo que está en ella escrito. Parte de nuestra convicción de predicar expositivamente es poder estudiar todo el consejo de Dios, no lo que nos parece, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Amén, hermanos. Y hay cosas que a lo mejor nosotros no queremos, pero que están en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no busca tratar todo de color de rosa, le decía. Tal vez otro escritor hubiera pensado obviar partes feas y resaltar las más bonitas. No contaría de cómo los seguidores del personaje principal sufren por seguir a su líder y sus ideas. Pero eso es precisamente la Biblia. Libros con historias de todo tipo, de todos los colores y con el mismo objetivo. Mostrarnos el plan eterno de redención diseñado por el Dios Trino para su gloria. Y sí, mis amados hermanos, como lo acabamos de decir, en ese plan hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento. Y hasta aquí nada nuevo porque todos estamos de acuerdo en que debemos sufrir en la vida. Razones muchas, pero todos con una misma raíz. El pecado que ha infectado toda la humanidad. Hermano, considere esto, por favor. La raíz del sufrimiento es una raíz espiritual. El pecado es la raíz de esto. Nosotros morimos físicamente por culpa del pecado. Hay enfermedad por el pecado. Hay pleitos por el pecado. ¿Sabe? El pecado es lo más nefasto que le pasó a la humanidad. Y lo peor que podemos decir del pecado, bíblicamente hablando, es que el pecado es pecaminoso. Es la descripción más fuerte que puede existir sobre el pecado. Y ese es precisamente el tema aquí. El llanto al que el Señor se refiere no es un llanto físico, emocional, sentimental, no. Al igual que en la anterior que hablamos de pobreza espiritual, aquí la referencia de Cristo es de un llanto espiritual también. Es la tristeza que Corintio llama la tristeza según Dios. La tristeza producida por haber fallado contra mi Señor. Por lo miserable que soy, decía Pablo, por tener que convivir con este cuerpo de muerte. Ahora dirá usted, pastor, ¿por qué esto es trascendental, pastor, para la vida de la iglesia, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque llorar por el pecado se da después de haber dispuesto nuestra vida y afectos para honrar a Dios y de tener un genuino deseo por buscarle. Otra vez, llorar por el pecado se da después de haber dispuesto nuestra vida y afectos para honrar a Dios y de tener un deseo genuino por buscarle. La única manera de que yo llore por el pecado
es que mi corazón está sensible a lo que es pecado. Lamentablemente, vuelvo a mencionarlo, el estado de la iglesia actual, y con iglesia uso el término genérico de la palabra, se debe precisamente a que ha dejado de decirle pecado a lo que es pecado. O peor aún, sabiendo que es pecado, seguimos practicándolo y condescendiendo con él en nuestra vida. La iglesia de la Odisea sería hoy por hoy nuestros primos hermanos más cercanos, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia sobre la Odisea? Vamos a Apocalipsis 3:17. Vean la descripción que hace sobre la Odisea. De las 7 cartas en Apocalipsis 3:17, la palabra del Señor dice: escribe a la iglesia en la Odisea. ¿Y qué pasa en la Odisea? Versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea decía, todo está bien, y Dios dice, ¿qué? No todo está bien. Y hermano, le quiero decir algo. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Sentir que estamos bien, que estoy bien con solo un culto, que estoy bien con solo una lectura, que estoy bien con solo venir y escuchar sin hacer nada por Dios, que estoy bien sin sostener la obra, que estoy bien, que estoy bien. El que está bien no ocupa llorar. ¿De qué va a llorar si está bien? Pero ojo, hermanos, yo creo que aún hay un estado más miserable, ciego, pobre y desnudo. ¿Sabe cuál es? El que piensa que está bien porque viene a todos los cultos. El que piensa que está bien porque lee varios libros piadosos. El que piensa que está bien porque sirve en varios ministerios. El que piensa que está bien porque soy pastor. Eso es lo peor. Los que piensan que están bien porque Dios les dio este lugar para reunirnos. Porque están tan bien que pareciera que no necesitan al Señor. No, hermanos. No estamos bien si no admitimos nuestro pecado. Y peor aún, no estamos bien si aún sabiendo nuestro pecado lo condescendemos. Yo he escuchado gente que dice, yo sé, no, aquí no, ¿verdad? En Burkina Faso, aquí nunca, en esta iglesia no. Pero gente que dice, yo sé que mi pecado es mi temperamento. Yo sé que mi pecado es mi avaricia. Yo sé que mi pecado es mi resentimiento. Yo sé que mi pecado es el orgullo. ¿De qué vale saber a alguien lo que está mal si no hace nada para cambiarlo? Hasta con orgullo se dice. Sí, yo sé que ese es mi pecado. Cambiarlo entonces. Porque el juicio inminente es peor. Porque sabiendo lo que te está restando santidad, lo que te resta fidelidad, lo que te resta piedad, no haces nada para cambiarlo. Hermanos, el que dice que sabe que está mal fumar y aún fuma, que está mal beber alcohol y aún así bebe, que está mal tener otra mujer y aún así adultera, el que dice que sabe que está mal su pecado y aún así cede a él. Hermano, nuestro pecado debería hacernos llorar. Debería hacernos llorar. Deberíamos llorar delante de Dios como un niño cuando sabe que hizo mal y le va a decir a papá llorando lo que hizo. Deberíamos de hacer esto. Yo tenía como 7 años, estaba en la escuela, hubo una situación que hice algo que yo sentía que estaba mal. Y yo me acuerdo que en el recreo mi mamá llegaba a recoger a mi hermana, que estaba a la par en el kinder. Y yo en ese recreo lo que fue irme a parar a la malla a esperar ver a mi mamá. Y cuando vi a mi mamá comencé a llorar y lloraba y lloraba. Lloré tanto y ese momento fue tan fuerte para mí que aún lo tengo grabado en mi mente. Y mi mamá se acercó y yo le dije, mami, perdón, porque la maestra me había dejado afuera porque yo no escuché el recreo, andaba jugando fútbol. Ya saben dónde sale Lucas, ¿verdad? Andaba jugando fútbol yo y la maestra me dejó afuera y yo me sentía tan mal porque la maestra decía, ustedes se portaron mal, y para mí eso era muy grave. Y llegó mi mamá y me consoló, tranquilo, pero yo lloraba tanto porque yo lo hice mal. Y pensando en esto dije, ojalá recordara cuando lloré así por mi pecado también. Cuando llegué delante de Dios, Dios, perdóname. Pero hermano, estamos acostumbrados a chinear nuestros pecados. Yo sé que mi pecado es esto, hermano, hay que cambiarlo entonces. Amén. ¿Sí? Si usted sabe que eso está mal, cambie.
porque su pecado le está dañando su relación con Dios. ¿Cómo nos vamos a deleitar en lo que crucificó a nuestro Salvador? Deberíamos de orar de día y de noche pidiéndole: Dios, líbranos de esta cadena, de este pecado. ¿Sabe? Romanos 8:13 debería estar grabado en nuestro corazón, hermanos. Cada día deberíamos de decir Romanos 8:13: porque si vivo conforme a la carne moriré, mas si por el Espíritu hago morir las obras de la carne viviré. Cada día debería estar como un martillo en nosotros, Romanos 8:13, mis hermanos. Porque cuando yo sé que ese pecado me está costando ser mejor hijo de Dios, y mejor siervo del Señor, y mejor también esposo, mejor miembro de iglesia, mejor papá, mejor hijo, yo debería entonces de desecharlo de mi vida. Y cuando soy consciente y cuando mi corazón está sensible, entonces y solo entonces lloraré por él. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Lamentablemente estamos en una época donde las personas quieren el gozo de la salvación sin haber experimentado la convicción profunda de pecado. Sobre estas palabras dice Martin Lloyd-Jones, famoso predicador del siglo XX, inicios. No les gusta la doctrina del pecado. Sienten profundo desagrado por ella y no quieren que se predique. Quieren el gozo sin el convencimiento de pecado, pero esto es imposible. Nunca se puede conseguir. Los que van a convertirse y desean verdaderamente ser felices y bienaventurados son los que primero lloran. La convicción de pecado es requisito esencial para la verdadera conversión. Así que, mis amados hermanos, la causa del llanto en este pasaje tiene este enfoque. Yo debo ver mi bajeza, debo ver mi impotencia, mi lucha con el pecado que me supera tantas veces, que lloro clamándole al Señor por su misericordia. Ahora, ¿cómo sé si estoy viviendo de esta manera? Yo quiero que nos hagamos unas preguntas para pensar en ello. Primera pregunta: ¿pasas pendiente de que cada cosa que hagas debe glorificar a Dios? ¿Paso pendiente de que cada cosa que hago debe glorificar a Dios? 1 Corintios 10:31 apunta que cada cosa que hagamos, inclusive beber y comer, que es lo más básico que hay, deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Pasas pendiente de que cada cosa que hagas debe glorificar a Dios? Porque una persona que llora por su pecado, que quiere glorificar a Dios, va a evitar caer en él. Cuando va a decir: no, esto no va a glorificar a Dios, yo no puedo hacer eso. Número 2, ¿has visto cambios moldeados por tu dependencia del Espíritu en los últimos meses? ¿Has visto cambios moldeados por tu dependencia del Espíritu en los últimos meses? Hermanos, es muy fácil apuntar a un cambio de conducta, pero en última instancia es infructuoso. Si no has tenido cambios en situaciones donde el pecado busca enseñorearse de su vida, o has tenido cambios logrados por vos, quiere decir que no estás dependiendo del Espíritu Santo. Otra vez le repito eso. Si no has tenido cambios en situaciones donde el pecado busca enseñorearse de tu vida, o has tenido cambios logrados por vos, quiere decir que no estás dependiendo del Espíritu. ¿Cómo lo sé, pastor? Te respondo con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le has pedido al Espíritu auxilio para lograr salir de ese pecado? Esa es la diferencia entre conductismo, moralismo y espiritualidad. Usted puede decidir hoy no hacer nada, que si es un cambio externo de conducta, en semanas o meses lo volverá a hacer. ¿Cómo sé si va a cambiar? ¿Cuánto le ha pedido al Señor auxilio para salir de él? Porque cuando reconoces que el cambio es en total dependencia a Dios, ahí es cuando somos pobres en espíritu y cuando podemos llorar por nuestro pecado. Y número 3, una pregunta más. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces para la gloria de Dios? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces para la gloria de Dios?
Porque el peor filtro que podríamos tener sobre nosotros es decir, yo veo lo que hago. Hermano, cuando has sido confrontado por tu pecado, tu llanto no solo reflejará tu error por pecar. Una vez perdonado, lloramos al ver la gracia de Dios. De manera que el congregarme, el servir, la comunión con los hermanos, el ofrendar, lo que sea, estará motivado al ver la gran misericordia que Dios me ha mostrado y cómo puedo compartir ese perdón que ha sido provisto por el Señor para toda mi familia en la fe. Yo quiero decirle algo. Cuando alguien decide dejar de servir, de congregarse, de meditar en la Escritura, de buscar el rostro del Señor en todas las formas, de adorarle, en fin, cuando alguien decide dejar cualquier disciplina piadosa, nunca estará motivado por la pobreza de espíritu y un corazón que se derrama en la presencia de Dios. Dios no motiva esas cosas. Dios no motiva que dejemos una disciplina piadosa cuando tenemos pobreza de espíritu y cuando estamos con un corazón que se derrama delante de Dios. Cuando alguien decide dejar cualquier disciplina piadosa, le mencioné algunas: servir, congregarse, sostener la obra, meditar en la Escritura, buscar el rostro del Señor, adorarle, en fin. Cuando alguien decide dejar cualquier disciplina piadosa, nunca estará motivado por la pobreza de espíritu y un corazón que se derrama en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que donde esté el tesoro está el corazón, hermanos. Pensémoslo de una manera muy vana. Déjeme darle el ejemplo. Yo dije, Dios, ¿qué ejemplo podemos usar? Y solo ejemplos vanos se me ocurrieron. Y luego lo vamos a comparar con esto que es algo súper increíblemente más alto, que es lo que tiene que ver con la obra de Dios. A usted que le gusta el fútbol, le dan la oportunidad de entrenar con su equipo favorito en el mundo, el que usted quiera. Yo digo, wow, si usted puede entrenar, le pagamos para que vaya y entrene. A usted que le gustan los carros, lo contratan para ser piloto de pruebas de cualquier carrera, de cualquier carro. Si queremos contratarlo, ¿qué tiene que hacer usted? Sacamos un modelo nuevo, haga el test drive siempre. A usted que le gusta comer, yo me apunto en esa, le dan un acceso libre para todos los restaurantes que desee. Dice, esto es para que usted vaya a un restaurante a probar comida y dar una calificación. Ese es su trabajo. Yo creo que es poco probable que alguno diga, no, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque entiende que es un privilegio eso. Ahora, hermanos, me da tristeza que algunos no entendemos el privilegio que hay en haber sido salvados. Y además, privilegiados para entender la palabra a través del Espíritu Santo. Privilegiados en la exclusividad de entrar al trono de la gracia. Privilegiados con el honor de servir a Dios. Hermanos, servir a Dios no es una carga para el que llora ante el Señor agradeciendo su misericordia. Es un privilegio. Dios me permite hacer con su provisión que Él me da para que la obra avance. Es que le estamos sirviendo a Dios, amén, hermanos. ¿Usted entiende esto? Yo entiendo esto. Cuando vinimos nosotros a estudiar la palabra de Dios el miércoles, hablamos de la aceidad de Dios, que Dios es autoinsuficiente, que Dios es independiente, que Dios no ocupa nada. Y estudiamos esto y decimos, aunque Dios no necesita esto, Él quiere darme el privilegio de poder servirle a Él. Hermanos, debería nuestro corazón estar contrito y venir motivados, no decir, tengo que hacer esto, aquello, congregarme. No, gracias Dios, qué misericordia la suya. Yo podría haber destinado mi domingo a perder mi tiempo vanamente y puedo venir y adorarte y cantarle a Él. Puedo venir y ver a mis hermanos, puedo servirte en diferentes áreas, puedo escuchar tu palabra. Un corazón bienaventurado con pobreza de espíritu y que llora ante el Señor. Ve un privilegio en esto, hermanos. Ven, hermanos, cómo esta enseñanza nos desnuda. Porque no pensamos así. Vemos una carga. No entendemos el privilegio. El pecado nos nubla. Usted sabe que el pecado siempre distorsiona la realidad. Siempre. El pecado siempre distorsiona la realidad. Hace ver el pecado como placentero y la vida piadosa como aburrida. Hace ver el buscar deleites como lo que necesitamos. Y hace ver el buscar servir a otros como una carga.
Nos emocionamos y vamos a la playa, a un hotel, un viaje. Pero cada fin de semana, donde ocurre el milagro de poder reunirnos como cuerpo de Cristo, lo vemos como opcional. Ve cómo el pecado distorsiona nuestra realidad. Deseamos pagar para ir a ver la película que salió, pero la Biblia la vemos de reojo y por compromiso, si es que la vemos en la semana. Todo lo que el pecado dice se va al revés. Porque, hermanos, lo que es verdaderamente placentero es la vida piadosa. El deleite más grande que hay es servir a otros. La mayor emoción es poder reunirnos y decir: yo soy, espiritualmente hablando, el cuerpo de Cristo. El mayor deseo es escudriñar las Escrituras. Pero eso no se consigue hasta que lloremos por nuestro pecado, hasta que seamos pobres en espíritu. Ya ven, hermano, ¿por qué tan pocos de nosotros entraríamos en esta bienaventuranza? Porque el pecado ha distorsionado la realidad. Y cual acto de ilusionismo nos hemos creído la mentira. Pero le digo algo, en Dios siempre hay esperanza, amén. Llego a mi punto número 2, el aliento del llanto. Cuando una persona ve su pecado y eso lo lleva a arrepentirse, esa es la muestra más grandiosa de la misericordia de Dios. Le hago una pregunta: ¿podría una persona por sí sola llorar por su pecado? No. Las personas a veces lloran por remordimiento, pero no por su pecado. A veces lloran por su pecado, pero es porque otro pecado mayor es lastimado. Pero llorar por el pecado no es natural ni normal, es antinatura. Antinaturaleza caída, por cierto. Así que tal vez la muestra más clara de cómo el Señor nos alienta con esto es porque nos llama a llorar por el pecado. Y ese es un llanto que solo puede obrar el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo más tremendo que yo encontré en esta bienaventuranza, hermanos. Porque yo pensé, realmente todos los miembros y asistentes a la Iglesia Bíblica Bautista en San Rafael hemos experimentado el llanto por el pecado. ¿O será que durante mucho tiempo hemos vivido engañados con una vida religiosa? Qué tremendo, hermanos. ¿Será que acostumbramos venir y hacer lo que se hace? Pero nuestro corazón nunca ha sido despedazado realmente, quebrantado dulcemente por el Señor. Hermanos, el Señor nos llama a llorar por el pecado. Es un llanto que solo Él puede obrar. Y aquí radica la riqueza de estas bienaventuranzas. Es la manera más clara de abofetear nuestro orgullo y mostrarnos que necesitamos más a Cristo. ¿Sabe qué es lo increíble? Lo increíble es que el Señor mismo es el que dice que somos afortunados por llorar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro llanto está movido por el Espíritu Santo. Porque cuando el pecado duele, ahí es precisamente donde comienza la restauración. Cuando sé que no estoy bien y el Espíritu me mueve a ese, ahí comienza la restauración. Porque cuando somos débiles, ¿qué dice Corintios? Entonces somos fuertes en Cristo. Todo tiene que ver con el aliento que el Espíritu nos infunde para no solo reconocer nuestro pecado, sino reconocer la grandeza de nuestro Dios. Como lo dice un comentarista bíblico, esto es así, no solo en la conversión, es algo que sigue siendo verdad en caso de cada cristiano. Se ve culpable de pecado y al principio esto lo abate y lo hace llorar, pero esto a su vez lo hace volver a Cristo, y cuando vuelve a Cristo, la paz y la felicidad vuelven también y se siente consolado. Es increíble, hermanos, cómo este versículo nos lleva a una promesa preciosa. ¿Cuál promesa? La de que todo aquel que se lamenta por su pecado es consolado por el Consolador y trae un mayor gozo, basado ya no en lo que hice yo, que es un gozo efímero y falso, sino basado en el gozo de los méritos de Cristo, quien al perdonarme me recuerda que sigo siendo una vasija de barro en manos del alfarero. Pero no solo eso, hermanos, el Señor también me da una promesa. Punto número 3, la promesa del llanto. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Es increíble ver la gran paradoja que el Señor ofrece aquí, hermanos, y que solo entenderían sus hijos. El hombre que llora es el hombre más dichoso y feliz, porque ellos recibirán consolación. Como dice el pastor MacArthur, la felicidad o dicha no viene en el llanto mismo, viene de lo que Dios hace en respuesta al llanto, con el perdón que tales lamentos traen. La tristeza, según Dios, produce el perdón de Dios, lo que trae la felicidad de Dios. Llorar no es tan solo una experiencia psicológica o emocional que hace sentir mejor a las personas. Es una comunión con el Dios vivo y amoroso que responde a quien llora con realidad objetiva, la realidad del perdón divino. ¿Qué clase de consolación, hermanos? Realmente en Jesús completo estamos. Amén, hermanos. Tal vez una de las mayores muestras de cómo funciona esta bienaventuranza la dejó escrita el salmista. Y yo quiero que haya conmigo el Salmo 32. En el Salmo 32, él dio una muestra perfecta de cómo se ve esta realidad. Es más, yo le pondría en su Biblia Mateo 5:4, Salmo 32, como una referencia cruzada. Para cuando yo lea eso otra vez, me vaya al Salmo 32 para que vea el ejemplo más claro que hay de esto. Salmos 32. Sin profundizar por un tema de tiempo, el Salmos 32 es junto al 51, dos de los salmos penitenciales. La Biblia llama salmos, bueno, los estudiosos llaman salmos penitenciales a los salmos que se trataban de pedir perdón por algo que había estado mal. Son 6 salmos, los salmos penitenciales. El primero es el Salmo 6, el segundo es el Salmo 32. Y el Salmo 32 y 51 reflejan la tristeza producida por el pecado en la vida de David cuando él pecó con Betsabé. Conocemos la historia de David con Betsabé, ¿verdad? David decide no salir a guerra, está paseándose en el palacio del rey, ve a una mujer y la manda a traer. Cuando la manda a traer, acusado por su conciencia, no por el Espíritu Santo de Dios, dice: ya sé lo que voy a hacer. Y en vez de caer postrado delante de Dios y enviar otra vez a Betsabé de vuelta, se da cuenta de que se llega a ella, que la embaraza y manda a Urías, que era su esposo, a que venga y termina matándolo. David, casi un año después, faltaban pocos días para que naciera su bebé con Betsabé, se encuentra con el profeta Natán, que llega a buscarlo al palacio, un profeta de Dios, y lo confronta. Y Dios usa esa confrontación, como tal vez pueda estar usando esta confrontación, para decirle: estás mal y ocupas arrepentirte. Hay una consecuencia clara: su hijo muere. Pero Dios usa eso para darse cuenta, David, de que él no era tan fuerte como él creía. ¿Sabe qué yo veo en David? Veo el ejemplo de algunos de nosotros, que crecemos y en el crecimiento de nuestra vida cristiana vamos viendo cómo Dios nos va bendiciendo y llegamos a un punto en sentir que no la podemos jugar sin llorar por nuestro pecado. Y después Dios llega y ¡pum!, nos confronta. Y entonces reflexionamos. Salmo 32. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vea que usa la palabra Macarius también, la Septuaginta. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero para que mi transgresión sea perdonada y cubierto mi pecado, ¿qué debo hacer primero? Confesarlo y arrepentirme. Hay bienaventuranza, o sea, es como aquel bienaventurado que llora por su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, no es que David estaba bien en ese tiempo en que estuvo así, él estaba mal. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, en Dios hay perdón. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, y después, ve la cita que viene. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y escuche esto, mi hermano, tal vez sea de parte de Dios para usted. No seáis, ¿cómo? Como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué? No se acercan a ti. Mis amados hermanos, no seas sin entendimiento, esperando que tenga que pasar algo para acercarse al Señor. No seáis como el caballo, como el mulo. De manera que aquella expresión no sea caballo, tal vez tenga un sentido bíblico, con este contexto, por aquello, antes de que alguien lo use mal, ¿verdad? No seáis como el mulo. ¿Cómo? Sin entendimiento. En el contexto que espera que algo pase para acercarse a Dios. Hermano, escuche hoy esto como una advertencia para su vida y para la mía. 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, tenemos un Dios que consuela. Amén. De manera que si usted está en pecado, de manera que si usted está en una lucha, la Biblia dice que es bienaventurado si usted llora por ese pecado, porque el Señor le consolará. Yo no le conozco como usted se conoce y como el Señor le conoce. Usted sabe, y yo sé, cada uno aquí, las cosas que tienen que cambiar. Las cosas por las que tenemos que pedirle al Señor con llanto que nos perdone. Dios también lo sabe. Él sabe que estamos escuchando esto hoy. Yo creo que su expresión es: hijo mío, ven, cambia. Porque si no, esa careta con la que estás viviendo se va a caer tarde o temprano. Pero la consolación no solo me habla del tiempo presente, sino también del futuro. El Señor nos va consolando día a día a través del arrepentimiento. De hecho, la palabra que usa aquí para consolación es paracaleos, que es la misma que se utiliza como un nombre del Espíritu Santo allá en Juan 14, porque el Espíritu Santo es el consolador. Pero ese consuelo que el Señor nos da aún lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra el pecado remanente. Hermanos, nos tenemos que volver tan sensibles, pedirle al Señor que transforme nuestro corazón a través de su palabra y las verdades de la misma, a través de meditar en ella, de orar, de buscarle. Que tu corazón llegue a ser tan sensible que cuando haya algo de pecado, inmediatamente te aflijas y busques al Señor. Eso es lo que tenemos que lograr en nuestra vida. Que cuando se acerque el pecado, de una vez queramos rechazarlo y nos sintamos mal por eso. Esa es la verdadera piedad, hermanos. Esa es la lucha diaria. Pero sabe, un día eso acabará. Quiero que busque Apocalipsis 21 para concluir. Cuando lo encuentre, que se pueda poner en pie. Apocalipsis 21. Porque a lo mejor usted, igual que yo, dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque yo he llorado por mi pecado y después vuelvo a pecar. Y yo dije: Señor. Sí, en esa lucha estamos, hermanos. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Y ¿está imaginándose esto? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día todo el llanto por el pecado propio y el de otros se acabará, hermanos. Un día ya no habrá más llanto. La consolación será completa. Esto será para los hijos de Dios. Para los no creyentes, versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si usted no se ha entregado a Cristo, no demore en hacerlo. Mi amado hermano y hermana, mejor dicho, amigo y amiga, si usted nunca ha llorado por su pecado y se ha arrepentido, esté seguro de que usted es realmente un hijo de Dios. Si no, su destino no es el que el Señor enjugando la lágrima, es lo segundo que viene aquí. No demore en hacerlo. Usted no sabe si le toca partir hoy. Mejor pídale al Señor que toque su corazón con la tristeza que es según Él, para que pueda ver su pecado y correr a Cristo. Creyente, tenemos una consolación eterna asegurada. Y la mejor manera de vivir esa espera es recurriendo al Consolador diariamente. Yo no sé si usted llegó aquí sintiéndose que está bien. Si llegó así, quiero decirle algo, no le estamos. Ocupamos a Cristo. Pastor, ya tengo suficiente de Cristo. Usted lo ocupa más entonces. Ocupamos pedirle al Señor que nos haga llorar por el pecado remanente que tenemos y que se levanta cada día. Ocupamos pedírselo, hermanos. Ocupamos pedirle al Señor que despedace nuestro orgullo, que quite de nosotros la religiosidad de sentir que cumplimos con lo que hacemos, pero hay que pedírselo de corazón. Hay que decirle, Señor, quiero la tristeza según usted, por lo que mi pecado está haciendo en mi vida. Porque, hermanos, la única manera de que yo llore por el pecado es que mi corazón esté sensible a lo que es pecado. Tenemos que pedirle, Señor, agudiza nuestros sentidos para ser sensibles, y cuando pequemos nos sintamos mal y lloremos y busquemos su consuelo. Solo así recibiremos consolación y seremos bienaventurados. Esa es su promesa. Vamos a orar en este momento. Haga suya la oración. Hasta aquí llego yo con lo que creo el Señor me dio para compartir con usted. Ahora le toca a usted. Hable con su Señor. Señor, delante suyo estamos. A usted le pedimos, Señor, perdón. Perdón como iglesia, Dios, cuando quitamos la reverencia que merece su nombre. Cuando hacemos las cosas porque hay que hacerlas. Cuando bajamos el estándar, Señor. Cuando la búsqueda piadosa no está en el centro de nuestros corazones. Perdona a Dios porque tenemos mayores deseos por cosas de la carne que por su espíritu. Por las veces en que miramos de reojo, Señor, su palabra y no nos centramos en usted.
Cuando hay mayores deseos, Dios, por ver un partido, una película, una serie, que por abrir su libro, Dios, donde están las verdades más hermosas y preciosas que hay, Dios. Perdona, Dios, cuando nuestra emoción está en pasear, en viajar, y no está en reunirnos cada domingo a ver la grandiosa idea que usted tuvo, que se llama su iglesia, Dios. Usted no tenía que hacerla, Dios, pero decidió hacerla. Perdona, Dios, cuando prefiero dormir antes que buscar su rostro en oración, cuando calmo conciencia sirviendo en algún ministerio, pensando que eso es como la cuota que mi vida ocupa. Señor, haznos pobres en espíritu y haznos sensibles a llorar en tu presencia, Dios. Ayúdanos, Dios, porque si esas cosas no suceden, algo no estará bien con lo que entendemos como salvación, Dios. Y algo no estará bien en tu iglesia, Dios, y nos centraremos solamente en vivir una vida religiosa. Cuando podamos buscar la pasión, Señor, el verdadero amor, sentir al Espíritu, Señor, transformando nuestras vidas y moldeándonos a la imagen de tu Hijo. Confróntanos, Dios, para que lloremos por nuestro pecado y seamos sensibles a su voz, Espíritu Santo. Por favor, Señor, haznos llorar. Haznos llorar, Señor, espiritualmente, Padre, cuando vemos el pecado del mundo, Señor, y clamar, Señor, por tu justicia. Pero sobre todo haznos llorar cuando el pecado propio está, Señor. Que nuestro corazón realmente esté compungido, Señor. Porque ahí es cuando somos bienaventurados, cuando recibimos su consuelo, Dios. Padre, que derramemos nuestro corazón como agua delante suyo, y que usted pueda guiarnos, Señor, en su verdad. Elimina cualquier mérito en nuestro corazón y disponnos, Señor, a solamente ver a la cruz y pensar en los méritos tuyos, Cristo, y a depender de ellos y vivir por ellos. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo, Padre. Por Jesús. Amén y amén. Qué gran Dios tenemos, amén, hermanos.